Y arrancamos ya mismo el pase con Hugo Machiavelli. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, aquí por supuesto con Viviana Valles, con Brenda Salva. Te diría que el título para mí, si me permitís, es Intolerancia acá. ¿Por qué intolerancia acá? Porque la intolerancia implica que no hubo tolerancia en ese sector del gobierno que no quiere saber nada con el ajuste. Te voy a contar algo más. Consultando fuentes y siguiendo todo tu programa, hay quienes dicen que Cristina Fernández, muy enojada, estaba a punto de expresarse. Y gente de la Cámpora trató de frenarla y dijo, no se exprese porque esto puede ser una bomba atómica. Hoy hay un cisma en el frente de todos. Los datos y la información la vamos a compartir durante este programa que comienza hoy. Más noticias. Claro que sí, claro que sí. ¿Te puedo hacer un pequeño comentario adicional? Todo lo que Estoy quieras. totalmente de acuerdo con lo que decís, Hugo, y además me retrotraigo y recuerdo la imagen en que Cristina Kirchner estaba a punto de renunciar a la presidencia de la Nación justamente en el medio del conflicto con el campo. Y si mal no recuerdo, fue Alberto Fernández quien evitó que ella hiciera eso. Totalmente, totalmente. Algo así está pasando en el frente de todos. La crónica de la renuncia de Máximo empezó a escribirse durante el fin de semana. Sabían que había que expresarse. Cristina mantuvo la reserva, pero estuvo a punto de hablar, de escribir. Dicen que tenía una carta escrita. Y gente de la Cámpora, muy importante, no vamos a señalar ni siquiera el nombre, pero son fuentes muy cercanas del gobierno, dijeron que pudieron contenerla y que de algún modo lo que ella expresa, lo expresó Máximo Kirchner. Y el presidente tuvo que salir a hablar, tuvo que salir a aclarar antes de que esto se transformase, y creo que no lo van a evitar, en un nuevo capítulo de una serie de Netflix. Claro. No, naturalmente, claro que sí. Ahora la pregunta es cómo seguimos nosotros a partir de mañana. Vos sabés que justamente cuando el gobierno consiguió un poco una bocanada de oxígeno el viernes pasado, hace 3 días nada más, justamente por el preacuerdo, el principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, poco tiempo le duró ese oxígeno porque ahora ya tiene un nuevo problema. Totalmente, totalmente. Veremos cómo sigue el gobierno después de esto, ¿eh? No es un dato menor, para muchos es la expresión más concreta de la ruptura, de esas contradicciones, el fuego amigo, de que el gobierno estaba loteado. Bueno, la contradicción más expresa de un desacuerdo absolutamente manifiesto aparece a partir de hoy. En el medio hay un país. En el medio estamos nosotros, exactamente. Buen programa, Hugo. Gracias, Pablo. Bueno, aquí comenzamos. Este día, en este programa Más Noticias, tiene, por supuesto, un costado político. Le di la bienvenida a Viviana Valles y a Brenda Hugo? Salva. Un placer. Buenas noches. Mucha información para compartir. Un poco, me parece que igualmente la noticia nos atraviesa, lo que recién comentabas con Pablo. ¿Qué va a pasar mañana? Yo me preguntaba hoy y pensaba, ¿qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con el dólar, el riesgo país? Bueno, hoy habló Alberto Fernández, así que les vamos a estar mostrando y contando cosas interesantes que dijo Hugo para analizar, ¿eh? Muchísimas. Ya tenemos, por supuesto, los cortes, lo que dijo Alberto Fernández en un canal recién, es una declaración política. El presidente salió rápidamente a la escena pública para manifestar el problema que tiene internamente. Dijo que trató de convencer a Máximo y no pudo. Y en algún momento dijo, en un punto, y esto es una textual, en un punto el presidente soy yo. ¿Qué quiere decir? Y tengo que decidir. Y tengo que decidir, ¿no? Pero claramente lo ve, lo muestra, y el escenario así lo exhibe a un presidente debilitado, insisto, frente a esa ala del kirchnerismo que no es tolerante. Por eso decimos intolerancia acá. Ahora, ¿quién va a ocupar ese lugar también? Es interesante saber, y seguramente vamos a tener la palabra de Martín Rodríguez Yebra, nuestro compañero del diario. Digo, ¿quién va a ocupar ese lugar? Porque no es fácil ahora. ¿Qué albertista duro queda para ocupar el lugar que deja vacante Máximo Kirchner? Bueno, ¿será Valdés? Bueno, puede ser. Bueno, veremos. No tenés mucho más, ¿eh? No, Bueno, no hay mucho más. No. Y esto va a traer consecuencias. Por más que Alberto haya señalado que no pudo convencer a Máximo Kirchner. Claramente hay un sector, insisto, del gobierno que quiere tener ese, a ver, está mal dicho, metáfora a esta hora, vale la pena, a ese rebaño del 30% que entienden que es el caudal más fuerte que no pueden perder. Entienden que de algún modo Guzmán, Alberto Fernández, son los neo, como ellos señalan, ¿no? Los que están de algún modo de acuerdo incluso con la oposición. Ellos permanecen en una verdad. No les parece importar del todo la Argentina en default, lo explicó Alberto y ahora vamos a escucharlo, era una Argentina en riesgo, fuera del mundo. Alberto dijo textualmente, si entramos en default es como si estás jugando un campeonato y te sacan de la cancha. Bueno, y otro tema, porque acá me parece que queda claro, y ya vamos a meternos en los títulos porque hay mucha información, insistimos Hugo con esto, hoy esta noticia nos atraviesa, pero en este horario la idea es que ustedes sepan cuáles son todas las noticias importantes de la jornada, pero esta es la noticia sin duda. Otro tema,
¿qué va a pasar con Sergio Massa? Porque me parece que acá queda claro que te tenés que definir de qué lado estás. Totalmente. ¿No? Totalmente. Mucho para compartir. Mucho para compartir y vamos a hablar de la salud, vamos a hablar del coronavirus. Finalmente hay un descenso en la curva de contagio. Sí. Es una buena noticia, pese a que la cantidad de muertos todavía sigue alta. Vamos a hablar de la narcocriminalidad. Brenda Salva, buenas noches, Brenda. Trae mucha información sobre lo que pasó en Rosario, lo que viene pasando en el interior de la Argentina, pero preocupación porque son muchos hechos los que se repiten en ese terreno. Hola, Brenda, ¿cómo va? Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches, Vivi, también. Y es así como lo decís vos. Se abre un nuevo capítulo ahora en Rosario, porque en 48 horas asesinaron a 4 personas, entre ellos una bebé, una nena de 1 año, que salía con los papás de un casamiento y que aparentemente estaban siendo protegidos por la banda liderada, bueno, de Los Monos. Correcto. Ahora, ¿qué va a pasar mañana con esta muerte? ¿Qué va a pasar con la narcocriminalidad que no conoce límites y que además se lleva vidas, bueno, de inocentes? Pero, te repito, en 48 horas, 4 personas murieron por narcotráfico. Muy bien. Viviana. Bueno, ya está listo, ¿no? Martín Rodríguez Yebra, nuestro compañero, lo saludamos. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Viviana, Hugo, por la mesa, ¿cómo están? Un placer, como Hola, siempre. Martín. Bueno, tratando de entender, ¿no? Y tratando de desmenuzar qué queda para las próximas horas, qué puede llegar a pasar mañana, la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hay tanto ahora para completar. Te escuchamos. Sí, yo creo que estamos ante la prueba más cabal de que el Frente de Todos se está desintegrando en cuotas, ¿no? Lo que habíamos visto después de lo que fueron las PASO, de algunas otras situaciones en las que se empezó a ver que la fractura era realmente potente dentro de esa coalición de gobierno peronista, y hoy con este gesto de Máximo Kirchner queda claro que está todo muy, muy, muy frágil. Es la carta que le envía hoy, ese comunicado que es como, bueno, al estilo de su madre, también una carta, revela un grado de desacuerdo que ya no se trata simplemente de algo anecdótico, ¿no? Claro. Está en contra de una política medular del gobierno, de algo Totalmente. que el propio presidente está diciendo que no apoyarlo es prácticamente condenar a la Argentina a una situación de crisis total. Entonces se está parando en otra vereda. No puede Máximo Kirchner decir, bueno, simplemente dejo este lugar para otro y seguimos todos juntos, ¿no? Está claro que acá se está empezando a ver la fractura definitiva del Frente de Todos. ¿Podemos escuchar a Alberto Fernández y repasamos, analizamos, tratamos de entender qué dijo el presidente? Porque esto, Dale, insisto, es el comienzo de algo que me parece que no termina acá, ni mucho menos. Mirá. Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me contó sus diferencias con este tema, y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Es decir, que Cristina tampoco apoya. Eso fue lo que él me dijo. Cristina no apoya tampoco el acuerdo, según las palabras. No. La renuncia a la renuncia banca. a la banca. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así. Y yo lo sé. Pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo, y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo. Interesante esto que plantea el presidente, ¿no? Cristina no avala la decisión de Máximo. Sí, y hubo una confusión ahí, porque está tan confuso todo, Martín, que en algún momento ni Silvestre le entendía lo que decía. Pensó que hablaba del fondo. Claro, pero además, el gesto de Alberto Fernández es el gesto de alguien apesadumbrado, que está perdiendo incluso dentro de su propio frente de coalición. Sí, y el presidente no supo expresarse de manera clara y tuvo que después salir a acomodar un poco sus palabras. Ese es el mensaje que está circulando también desde el entorno de Cristina y de Máximo Kirchner, que ella no avalaba la decisión tan drástica de Máximo Kirchner de anunciar su renuncia a la presidencia del bloque, pero se reserva su palabra y su opinión sobre lo que el gobierno está pactando con el Fondo Monetario Internacional, que, como dijo el presidente, ella no comparte. Ahora, Martín, dijo hoy en la entrevista Alberto Fernández, mañana vamos a ver quién reemplaza a Máximo. Sí. Lo compartíamos y lo charlábamos, pensábamos en voz alta acá con Hugo al comienzo del programa. ¿Cuántos
hombres albertistas puros pueden quedar? Digo, uno, Valdés, sin lugar a duda. Yo diría, si me decís para apostar, porque información hoy a este momento no hay, yo te diría que Leandro Santoro. Santoro, Me parece que representa claramente a Alberto Fernández, fue la cabeza de lista de su distrito, que es la Ciudad de Buenos Aires, y es una persona de su máxima confianza y además tiene una característica que es un buen vocero, digamos, que puede realmente llevar el peso de un debate legislativo. Ahora, no tengo información de que sea él el nombre, claro. Pero fíjate qué interesante, Martín, porque se empiezan a dividir, o sea, la grieta está dentro del gobierno. De un lado aparecen los más razonables, incluso el Chino Navarro, que no apoya la convocatoria de mañana de marchar contra la Corte. Leandro Santoro, que estuvo muchas veces aquí, hemos debatido sobre la política del gobierno, los desaciertos, pero se puede hablar. Y por otro lado queda un sector bien marginal, bien talibán, extremista, que son los Capuro, la Cámpora, entre otros, que se distancian. Ahora, ¿cuánto puede pesar efectivamente en la gestión del gobierno esto? Bueno, ahora me parece que Máximo Kirchner lo está empujando a Alberto a hacerse cargo definitivamente de todas las decisiones. De hecho, usa una expresión que es bastante peyorativa en su texto, ¿viste? Él habla del presidente y su entorno, ¿no? Menciona también que las negociaciones con el fondo las ha llevado el equipo económico y la gente de confianza del presidente, como diciendo no nos consultaron a nosotros, nos dejaron afuera, arréglense ustedes. O sea, Guzmán claramente está del otro lado. Bueno, Máximo lo está poniendo del lado de los enemigos. Exacto. Nunca lo quiso demasiado, venía ya bastante enojado con él desde la presentación del presupuesto, donde habían tenido bastantes cruces en alguna reunión interna del bloque. Y bueno, acá claramente ya blanquea que Guzmán no es el ministro que a él lo representa. Yo creo que Máximo está abriendo el camino, que no sé si será mañana, pasado o en los próximos días, a pasarse directamente a un lugar casi de oposición al gobierno de Alberto Fernández. Y para Alberto Fernández también plantea un desafío, de decir, bueno, si realmente él piensa lo que acaba de decir, de el presidente soy yo y en algún momento hay que tomar las decisiones, quizás sea el momento definitivo de dar ese paso hacia la emancipación con el que viene amagando hace mucho tiempo. El nacimiento del albertismo tardío. Ahora, la crónica de esta renuncia, la de Máximo, la que marca un sismo dentro del gobierno, para muchos se empezó a escribir el fin de semana, consultando distintas fuentes muy cercanas al gobierno. Dicen que Cristina incluso esbozaba la posibilidad de publicar una carta y que algunas personas de la Cámpora, por eso quiero saber si tenés la misma versión o no, algunas personas de la Cámpora dijeron, le impidieron, o en todo caso le pidieron que no se exprese ella porque hubiera sido mucho más fuerte la explosión dentro de la coalición de gobierno. La información que yo tengo es que Máximo siempre estuvo un paso adelante de Cristina en cuanto al malestar con esta decisión. Que Cristina no acompaña, pero que el que estaba más enojado y el que quería expresarse principalmente era Máximo. Es cierto, sí, lo que decís, que algún sector de la Cámpora, y ahí puedo poner el nombre de Guado de Pedro, estaba queriendo tratar de conciliar, que no se llegara a una situación de ruptura. Fíjate que cuando Máximo publica la carta, Guado de Pedro estaba publicando en redes actos de gestión que no tenían nada que ver con todo esto. Ahora, fue una estrategia, Martín, porque Máximo dice claramente, o Alberto reafirma en la entrevista de hoy, que Cristina no estaba tan de acuerdo con su renuncia, pero claramente todo esto se desprende después del anuncio de principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Y el silencio de Cristina, de no tuitear, de no escribir ninguna carta, también habló. Entonces digo, ¿no habrá sido una estrategia de, en este caso, como dice Hugo, bueno, no dejarla expuesta a Cristina y que salga a exponerse Máximo? Claro. Mira, Cristina, si algo no quiere es pagar el costo de una situación de crisis económica. Por eso digo, claro. Y un posicionamiento de Cristina en contra del acuerdo quizás hubiera disparado una reacción de los mercados muy negativa, ¿no? Y hubiera sido la culpable. Entonces, puede ser, y hubiera sido la culpable. Ella no quiere preservarse de esa situación. El fantasma de una corrida cambiaria, por ejemplo, que pueda ser culpa de ella, es algo que no le agrada particularmente. Y otro detalle que no es menor: mañana a las 10 de la noche Cristina Kirchner está a cargo del Poder Ejecutivo. Claro, este es el punto. ¿No? Es un punto también muy delicado, que ella hoy se pare en una situación contraria al gobierno. Y recordemos que ella siempre dice, yo no voy a ser Julio Cobos, ¿no? Siempre recuerda aquella situación. Entonces, es una hipótesis no del todo, no para nada descartable,
pensar que ella no quiso exponerse en esta ante el contexto del que estamos hablando, ¿no? Ahora, personas sobre todo el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires dijeron, elegimos a Máximo porque es el gran interlocutor, por eso lo apoyaron para que sea el presidente del Partido Justicialista. Hay que ver qué pasa ahí con Máximo también, atención. Pero entienden, se abre otra incógnita. Se abre otra gran incógnita. Pero insisto, los varones del conurbano lo habían elegido a Máximo porque entienden que es el interlocutor con la dueña del poder, la que armó el espacio del Frente de Todos. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Y a su vez, para vos que seguís los detalles y analizás, ¿el albertismo tiene espalda suficiente? Porque en esa división de poderes dentro del Frente de Todos, me parece que hay que ver, ¿no? ¿Dónde está la suma o la concentración de mayor poder? Sí, a ver, por un lado lo de la provincia de Buenos Aires, esto arma otro juego completamente nuevo, y te pongo un actor que no mencionamos todavía, que es Axel Kicillof. Fundamental. Axel Kicillof, con todos sus matices, el viernes emitió un comunicado, después de cierta presión de la Casa Rosada, diciendo era lo que se podía hacer. La culpa de Macri, todo lo que sabemos, pero había que hacerlo para evitar un desastre. ¿Y otro nombre, Sergio Massa? Bueno, ni hablar. Va a tener que decidirse. Él se va a tener que decidir porque él era un poco el interlocutor directo de Máximo. Exacto. Y al mismo tiempo una persona de apoyo fuerte de Alberto Fernández. Me parece que en esta ya se decidió, estuvo presente en todas las negociaciones para llegar a un acuerdo. Él fue uno de los principales promotores de llegar a ese entendimiento, con lo cual me parece que acá quedó ya retratado en esta historia, ¿no? Así que ahí la provincia de Buenos Aires es todo un tema. Y lo otro que preguntabas del peso de poder del albertismo, yo creo que por supuesto ahora queda muy debilitado y se tiene que recostar, o se va a tener que recostar mucho más fuerte en la oposición. Si quiere sacar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está claro que va a necesitar más que nunca el apoyo de la oposición, que ya lo necesitaba de antes, porque Máximo Kirchner, después de este comunicado, no parece ser viable pensar que va a votar a favor. No, sin ninguna duda. Por lo menos bueno, va a ser... Está diciendo que no está de acuerdo, ¿no? Esto que hoy ocurrió y empieza a crecer, ¿viste? Como una bola de nieve, va a tener repercusiones mañana, digamos, desde el punto de vista periodístico es interesantísimo lo que va a pasar. Porque también uno se pregunta, Martín, ¿qué posición? Esto genera, yo creo que incluso ciertas incomodidades dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Porque no va a haber una posición definida frente a lo que va a ser en su momento el acuerdo o no en el Congreso por la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Para la oposición era mucho más cómodo que el Frente de Todos estuviera unido. Exacto. Eso no hay ninguna duda. Si ahora el voto opositor es mayoritario, pues digamos, si la cámpora no está en esa mayoría de apoyo, bueno, el mayor número, el mayor peso de votos lo va a tener que aportar Juntos por el Cambio. Entonces ahí va a venir también una discusión interna de hasta qué punto ellos tienen que colaborar en un momento en el que el propio oficialismo no se pone. Yo me pregunto qué dirá el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esto, ¿no? Si después de los titulares o digamos, de la nota de The Washington Post, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, hablando de la Argentina y el FMI, esa relación tóxica de alguna manera, por resumirlo así, tal vez mal, pero bueno, de una manera que pueda ser bien sintética. Ahora, ¿qué dirán? Porque en el Fondo Monetario dicen, nosotros leímos el acuerdo, muchos dicen para que no hinche más Argentina, no queremos tener y ahora no tienen el acuerdo en el propio gobierno, ¿no, Martín? Claro, el fondo dice, le hicimos, en los términos del Fondo Monetario, un traje a medida y no les gusta. ¿Qué tenemos que hacer? Dirá. No se conforman con nada. Y ahora lo peor de todo es que no está ni siquiera redactada la carta de intención. O sea, ahora, el otro día ¿cómo llega? El fondo le permitió anunciar algo que no existe. Sí. Digo, sin embargo, genera esta crisis. ¿Cómo llega a la gira el presidente Alberto Fernández, no? A Rusia, a China, ahí 2 días muy poquito en Barbados. Digo, ¿cómo? Porque hasta ahora, y lo charlábamos con Pablo Fernández Blanco el fin de semana, bueno, llegaba bien, ¿no? Llegaba bien, con un principio de entendimiento con el fondo, pero ¿y ahora? No, ahora llega a una situación muy incómoda porque se tiene que ir, tiene que dejar a cargo a Cristina del Poder Ejecutivo y hay una crisis dentro de la coalición de gobierno de repercusiones incalculables mientras él está volando 14, 16 no hay momento para irse. Moscú, y después es un pésimo momento. En algún momento de la tarde se empezó a hablar en el gobierno de la posibilidad de suspender ese viaje. Es un viaje que no se puede suspender, es muy difícil suspenderle un viaje a China, que es un país que proyecta este tipo de giras con muchísima anticipación y que no regala cupos para visitar o para entrevistarse con el presidente en Pekín.
lo mismo pasa con Putin. Entonces, una vez que el gobierno tomó esa decisión, el presidente de suspender el viaje estaría admitiendo una crisis de una magnitud mayor quizás a la que él quiere hacer ver, a juzgar por sus palabras hoy en la entrevista con C5N, donde él se mostró muy como calmo ante la situación, como normalizando una situación que es absolutamente normal. Analicemos el perfil de Máximo. Yo creo que hay que pararse ahí y ver los últimos movimientos de Máximo Kirchner. Tanto se viene hablando de él, pero cada tanto tuvo dos decisiones fundamentales que marcaron. Cuando vos lees los tuits de los kirchneristas, dicen, qué bien Máximo, sostuvo su idea, él pensaba así, hay que aplaudirlo, es coherente, va por... Entonces, la actuación de Máximo en el Congreso, en el marco del presupuesto, fue antisonante. Para muchos una trampa en la que cayó Juntos por el Cambio, para otros no. Pero en cualquier caso, fue una actitud que lo desmarca en un punto políticamente. Y ahora esto, ¿es Máximo quien se está mostrando así como un nuevo líder de cara al 2023 dentro del Frente de Todos? Yo creo que Máximo lo que está tratando es de preservar ese capital simbólico del kirchnerismo, ¿no? Que se hundiría, a su juicio, de atarse a un programa con el Fondo Monetario Internacional que en definitiva pone al país bajo la tutela del organismo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que él está haciendo una cuenta también mirando hacia el 2023, de que este acuerdo con el fondo, que es un acuerdo de ajuste, por más que el gobierno no lo diga, y que él ahora sí está blanqueando, es una situación que le va a impedir al Frente de Todos ganar las elecciones del 2023, ese es el juicio que él está haciendo, y que perdido por perdido prefiere perder con el capital simbólico en el bolsillo. Ahí está. Y preservarse hacia adelante, joven, piensa que ese discurso rebelde o revolucionario, llamémoslo, va a ser, va a pagar a largo plazo. Del otro lado está su propia madre, digo. Yo vuelvo con esto porque me sigue rondando la cabeza el tema de la estrategia, ¿no? Pero por eso digo que Máximo toma un paso hacia adelante, incluso no es el centro de la escena Cristina Fernández, que cada tanto es la que rompe en general, sino que es él, pensando en este discurso de la supuesta épica, que muchos abonan. Está bien, es el 30%, dependerá del momento del análisis de las encuestas. O sea, hago lo que digo, que voy a hacer. Sí, y me propongo como alguien que, como dice Martín, que puede ser un nuevo líder, es decir, quiere emular parte de lo que hizo Néstor Kirchner, tal vez, en un punto. No sé si llega, por supuesto. Sí, y también, a ver, hay algo en la lógica de construcción de poder de Máximo Kirchner que lo diferencia de otros actores, y la Cámpora lo expresa de una manera muy cabal, es que ellos principalmente están construyendo espacios de poder, no tanto candidaturas. Entonces, su interés ahora no es probablemente pensar si en el 2023 va a poder ser gobernador o presidente. Claro. Es que en el 2023 la Cámpora siga creciendo en su influencia, en su poder y en su expansión territorial. Cajas, municipios, consejos deliberantes, etc. Entonces, quizás él analiza que desde este lugar, desde el lugar de la resistencia a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto es impopular y que no le va a permitir al gobierno una recuperación económica mágica, sino que lo va a llevar por un camino lento hacia un cierto orden si lo cumple, bueno, no es la estrategia más adecuada para esa construcción. Claro. Ahora, Martín, ¿cómo entendés el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, digo, ¿no? Después del anuncio con respecto al Fondo Monetario y ahora también. ¿Se la deja a ella, al menos lo que dice el presidente, en un lugar en donde, digo, no es así Cristina? Ella sale, cuenta, dice, se expresa, no habló después del acuerdo con el fondo, no habla ahora, o al menos Alberto dice, bueno, por lo que me dijo Máximo, Cristina no estaba de acuerdo con la decisión de su hijo. Cristina, cuando era presidenta, se caracterizaba por hablar todo el tiempo, ¿te acordás? Ocupar horas de micrófono. Desde que dejó de serla, aprendió a administrar sus silencios. Claro. Y yo creo que ella claramente sabe cómo marcar, cómo hacer pesar sus silencios en la política, y desde que el gobierno de Alberto Fernández lo viene haciendo seguido eso. Cuando ella quiere decir algo, primero agranda la potencia de eso que va a decir con algunos días de silencio. Claro. Por lo cual todavía estamos ante la posibilidad de escucharla. De que explote una bomba. No, de que haga explotar una bomba, pero sobre todo yo creo que está jugando también con los tiempos de la responsabilidad política que tiene que ver con el hecho de que va a quedar a cargo del gobierno durante unos cuantos días. Pero claro. Yo creo que es consciente que no puede, digamos, siendo ella la presidenta en ejercicio,
emitir una carta contra el presidente. Entonces, pero yo además, creo que está jugando con los tiempos. Además, cuando asumió Alberto Fernández, o por esos días, muchos señalaban dentro del Frente de Todos, a Cristina nadie le vio venir, salió por arriba del laberinto con una jugada que nadie vio. Bueno, este discurso en el que eligió Alberto para ser presidente, claramente ya maneja los tiempos, pero fíjate que siempre fue intransigente, lo fue después de las PASO con el tema del ajuste. Sí. Hablaba del déficit, ahí cuestionó a toda la ala económica, y me parece que ahora, del mismo modo, saben que el gobierno no es bueno gestionando en materia económica, y saben que por este camino del albertismo no hay renovación en 2023. Tal vez por eso apunten a que máximo en una de esas, en una interna, entiendo que va a haber una interna interesantísima de cara al 2023. Suenan los nombres de Mansur, de Guado de Pedro, de Máximo Kirchner, de Axel Kicillof. El propio Alberto estaba propuesto en esa interna, pero va a estar muy interesante también para analizar, ¿no? Sí, a mí lo que ahora me lleva a pensar es, después de esto de Máximo, si es posible pensar que el Frente de Todos llegue unido, incluso ante un escenario de una PASO al 2023, ¿no? La velocidad que están adquiriendo los acontecimientos, no sé si permite pensar que el Frente de Todos va a hacer una interna entre los que hoy conocemos como integrantes del Frente de Todos, ¿no? Máximo Kirchner parece estar abriendo una puerta, ¿viste? Un túnel, cavando un túnel hacia otro lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Habrá que ver qué sucede de cara a ese momento, ¿no? Sí, me parece que es interesante pensarlo así. Igual los silencios de Cristina también hablan, hace muy poquito en Honduras, lo vimos, sí, ¿no? Sí, claramente. Ahí habló, se decidió hablar, no quiso decir el Fondo Monetario, pero dijo los organismos multilaterales de crédito. Esta idea de la épica. No quiso aparecer como entorpeciendo la negociación. Exacto. ¿no? Nosotros Yo creo que ella tiene mucho miedo a quedar marcada socialmente como la responsable de una crisis económica grave en el país. Ella sabe que el capital simbólico tiene que ver justamente con lo contrario. Me parece que ella sabe que el ADN del kirchnerismo está ahí, ¿no? Sobre el discurso de lo popular, la supuesta redistribución de la riqueza, que en verdad se transformaron en distribución de impuestos. Pero nosotros nos hemos propuesto en este programa que comienza hoy, que se llama Más Noticias, contar los títulos de mañana, porque no solo repasamos lo más importante del día. Entonces queremos que Martín Rodríguez Yebra, nada menos que él, nos diga cuál es el título de mañana de La Nación. A ver. El título, indudablemente, y esta vez no tengo mucho misterio para aportarte, es la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista. Todo el análisis, todas las miradas y la información seguramente. Tenemos el análisis, que el análisis principal del tema lo va a hacer Claudio Jacqueline, con lo cual ahí van a tener una potencia en un texto con mucha información, y tenemos grandes focos que ya algunos están publicados en lanación.com de lo que está pasando en la Casa Rosada, lo que está pasando en el Congreso y cómo se tomó la decisión, cómo llegó Máximo Kirchner a esta decisión tan traumática que prácticamente parte al fin de el paso a paso. Martín, un gusto, Gracias, realmente Martín. Interesantísimo conversar con vos. Un abrazo. Un gustazo, mucha suerte con el nuevo programa. Gracias. Muy bien, gracias. Viviana, y nos vamos a la salud, Ya está con nosotros Hugo Pixi, porque es cierto, bajaron los contagios, pero hay polémica ahora con los barbijos. El ministro Crepla dijo que hay que cambiar los barbijos. Hugo Pixi, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por el contacto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Sí, evidentemente hay muchas novedades. Una de las que más tristes es la cantidad de muertos que sigue. Fundamentalmente hay otro índice muy preocupante, el 50% de las camas críticas en el país están ocupadas. Nosotros hemos hablado cuando estaba el 2%, el 8%, el 12%, el 22% hacia arriba, y ahora estamos con el 50%, en algunos distritos 54%. Entonces, evidentemente, todavía estamos inmersos en esto. Ante esta eventualidad, el diagnóstico de situación sería, si empiezan las clases que tienen que empezar, porque el desprendimiento que hubo del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy doloroso, entonces, si tienen que empezar, tenemos la vacuna, que es una vacuna absolutamente inocua, la vacuna china Sinopharm, una vacuna totalmente, diríamos, clásica. Miren, yo siempre trato de tranquilizar a los abuelos para sus nietos y a los padres para sus hijos, haciendo alusión a que es igual en su conformación que la antipoliomielítica de la década del 50, para que se queden tranquilos, que fue descrita por Jonas Salk. Entonces imagínese usted, virus muerto, virus atenuado,
Es una cosa que no tiene efectos Doctor, secundarios. ¿sabe que el año pasado, ya prácticamente estaba terminando el 2021, hablaba yo aquí con la ministra Acuña y le preguntaba justamente, bueno, pensando en el inicio de clases, ¿qué cree que va a pasar con los chicos en las aulas? Y la ministra, claro, en aquel momento, cuando los casos no eran tan importantes y no había esta curva tan ascendente, me decía, vamos a evaluar el tema de los barbijos. Pero vamos a compartir, si le parece, doctor, para que usted también nos dé su visión, lo que hoy dijo el ministro Kreplak sobre qué barbijos hay que usar para justamente protegernos de coronavirus, y ahora lo analizamos. Trabajando es para poder tener presencialidad absoluta, ahora con las vacunas, entonces no es indispensable que garanticemos el distanciamiento, por lo cual podemos ir a presencialidad completa en todos lados, pero sí tenemos que garantizar el uso de tapabocas y nariz, barbijo, vamos a tratar de garantizar que tengamos barbijo de calidad. En la escuela primaria, a partir de que lo pueden utilizar, yo soy padre de niñas pequeñas y lo usan perfectamente bien. Utilizar eso porque tiene mejor protección que los tapabocas y nariz. Básicamente la idea es reemplazar tapabocas de tela por barbijos con mayor capacidad de filtro y la ventilación cruzada de las aulas, que ese es el objetivo, que nosotros podamos proveerle a los chicos los barbijos para poder garantizar que sean de buen filtro, buena calidad. Cuando estábamos un poco mejor, se abre una polémica, doctor. ¿Es necesario, dirían en los 90? Sí. Bueno, lo hice reír, ¿no? Bueno, muy bien. No, pero no hay ninguna duda, es muy gracioso. Hablaba del barbijo N95, Kreplak, ¿eh? Claro. A ese se refería. Mire, hay dos que son muy buenos, sí, pero muy buenos, a tal punto de que al adherirse al rostro, no incomodar, prácticamente controlan la entrada ya sea de virus y de bacterias casi superando el 90-95%. Son estupendos, sería el FF, el 2 y sería el N95 que usted mencionaba. Sí. Pero también hay algo que uno también puede recomendar, porque si de pronto yo ante estas circunstancias le pongo 2 barbijos a los niños, porque convengamos en algo, los chicos nos han dado un ejemplo extraordinario. No solo que lo saben usar, porque esa fue la polémica. ¿Van a usarlo o no lo van a usar? No solo que lo saben usar, sino que le advierten al compañero, nosotros lo hemos vivido dentro de las escuelas, le advierten al compañero que lo tiene torcido, ponételo bien, fíjate tal cosa. Está bien eso. Además, cuando vuelven al hogar, son emisores de conceptos sanitarios estupendos, ya sea en el almuerzo o en la cena, le taladran la cabeza a los padres con todas las enseñanzas de estas Ahora, ¿hubo algo, doctor, que me gustaría consultarle? ¿Escuchaste lo que dijo Kreplak? Vamos a ir a vacunar a los chicos en los colegios en la provincia de Buenos Aires. Y muchos padres ya quedaron... Bueno, a ver, la vacuna no es obligatoria y nosotros como padres decidimos no vacunarlos. ¿Está bien o está mal, doctor? ¿Está bien esto? No, miren, yo les digo una cosa, Argentina siempre tuvo esa modalidad. Si bien es cierto que son otras épocas, ahora hay que pedir autorización, pero Argentina en décadas anteriores se instalaba en los colegios y vacunaba. Claro. Ya sea en epidemias de sarampión, epidemias de viruela, más atrás aún, pero sí, eso es una característica y yo creo que hay que hacerlo porque nosotros estamos buscando en este momento arduamente a las personas para vacunar, ya sea en colegios, en clubes, en barrios periféricos, con equipos sanitarios móviles, porque si no, no salimos más de esta situación. Claro. Esto tienen que interpretarlo, o sea, hay gente que ha venido, mire, no digamos provincia, pero tomemos una, 252.000 que recibieron la primera dosis y todavía no recibieron la segunda. Se les avisó, es desidia y diferencia, 1.100.000 que tiene que tomar la tercera y todavía no lo han hecho. Entonces tenemos que salir a buscar, tenemos que estimular. Por lo tanto yo creo que barbijo y vacunación nos van a ayudar a que sea, diríamos, un ciclo lectivo estupendo del año que viene. No podemos perder un día de clase. Doctor, gracias por el contacto. Siempre es interesante escucharlos. Un placer. Abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Bueno, atención. La narcocriminalidad en la Argentina. Lo que pasó en Rosario para muchos es un antes y un después. Un crimen después de un casamiento protagonizado por 2 personas con causas por el narcotráfico. Brenda Salva. Sí, así es. Estamos hablando de que las víctimas fueron 3 personas. Maximiliano, Erika Romero y Elena, de 1 año. Ahora, lo llamativo de todo esto es, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el móvil realmente del asesinato de esta familia?
este crimen, este triple crimen, recién arranca. Las personas que fueron asesinadas trabajaban para otro clan narco. ¿Por qué matan, Brenda? Hasta ahora se sabía que los monos fueron ocupando un lugar. Siempre decimos, el abuelo de los canteros, el viejo cantero, traía cigarrillos y marihuana de Paraguay. Así es. El nieto hizo ostentación, Viviana, el otro día con un armamento inusitado. Sí. Así se fue degradando a partir de una familia todo lo que está pasando en Rosario, que ahora tiene a otras bandas y que ejecutan a sus contrincantes. ¿Fue un ajuste de cuenta lo que pasó últimamente este fin de semana? Esa fue la principal hipótesis que la investigación empezó a barajar. ¿Por qué? Porque dieron cuenta de que la persona que manejaba el auto, el marido de Erika, el papá de Elena, esta nenita de 1 año que termina siendo asesinada de 8 balazos, porque fueron los que ingresaron en el cuerpo tanto del papá como de la nena, pertenecían al clan Alvarado. No sé si recuerdan esta crisis que tenían, bueno, y esta lucha eterna de los canteros, los monos y el clan Alvarado. Los líderes de ambas bandas están detenidos, están presos. Y curiosamente, de estos líderes, los crímenes cometidos son los que superan los que cometieron afuera. O sea, tienen más causas dentro de prisión que las que tienen en la calle. Bueno, se dice que la investigación está girando en torno a esto. A que esta persona, Maxi Iván Jiménez, que iba manejando el Audi donde iba su esposa y la bebé, en un momento era parte del clan de los Alvarado. Pero terminan siendo, bueno, protegidos por los monos. Por eso van a este casamiento donde ya tenían cierta relación de amistad. En el medio Eso hubo un te iba a cargamento justamente que fue decomisado, la sospecha de una entrega o un entregador. Esta familia que habría pasado de tener vinculaciones con un grupo a otro grupo. El ajuste de cuenta y la fiesta, una fiesta de casamiento a todo trapo, con mucho dinero para 2 personas que están investigadas, lo dijo hoy el fiscal aquí en La Nación Más, investigadas por narcotráfico. Ahora, lo que se pelea es, se pelea por el territorio, se pelea por la distribución de la droga, se pelea por el negocio de exportación e importación, se pelea por las extorsiones. Hay una división del trabajo y una narcocriminalidad que parece que el gobierno no puede frenar, ni las autoridades judiciales ni las fuerzas de seguridad. ¿Quieren? Es la pregunta, ¿no? Bueno, porque yo hablaba hace algunos días acá con el exgobernador Bonfatti y me decía, desde que a mí me balearon la casa en el 2013 hasta ahora, nada cambió, de lo contrario, empeoró. Bueno, y Carolina Lozada, como senadora y oriunda de la provincia de Santa Fe, dijo, Perotti, menos del 50% gastó en presupuesto designado para la fuerza de seguridad. Entonces, cuando la fuerza política, el contexto político, no tiene una decisión, cuando las fuerzas de seguridad están diezmadas, muchas sospechadas por la vinculación con el narcotráfico, cuando la penetración del crimen organizado avanza sobre todas las fuerzas, incluso sobre la justicia, es un territorio tomado por el narcotráfico. Sí, ahí iba también. 21 de agosto del año pasado, del 2021. Ese edificio donde le tomaron declaración a Guille Cantero, que dijo efectivamente, sí, yo ordeno a los sicarios, yo lo hago. Y lo dijo con total descaro frente al fiscal. Ese mismo edificio hoy tiene toda la periferia de las calles cerradas. No se puede circular allí justamente por la balacera y los tiroteos y las amenazas. No te olvides que hace menos de 10 días, recién arrancando el año, Lorena Verdún también, la viuda de Cantero, digamos, del líder de los monos, les dijo, esto no va a quedar así. Y de inmediato se procede, bueno, a nuevamente detenerla, después de haber encontrado un arsenal en su casa junto con su hijo de más de 25 armas. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? No los que ya murieron, que vamos a saber que mañana seguramente va a aparecer o alguien de los monos o alguien de Alvarado, que va a continuar esta historia, ¿no? Peleando por el liderazgo de ambas bandas que todavía existen, a pesar de que están detenidos los líderes. Sino, ¿quién es Brisa? ¿Y quién es Pinky? Aquellos que se casaron, esta boda que decías vos, multimillonaria. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Porque además, bueno, eran papás de 2 nenes también, chiquititos. Y no te olvides que murió una nena de 1 año y que el mismo día mataron a un joven de 15 años también, que tenía vínculos con familia de Alvarados. Una guerra que no termina. De estas 2 personas, una de ellas, Brisa, la mujer,
tenía arresto domiciliario. No podía estar casándose y no podía estar fuera de su domicilio. Y esto te lo vinculo con algo que nosotros mencionábamos, que nos parecía extraño la semana pasada. Desde el servicio penitenciario, que están haciendo los seguimientos y controles para aquellos que cumplen condena en sus casas, en su domicilio, no tenían nafta la semana pasada. Claro, y eso fue un escándalo. El patronato de liberados. El patronato de liberados. Una nota que mostramos en Más Data que daba cuenta de esa denuncia, que el propio organismo que tiene que controlar a quienes tienen beneficio de prisión domiciliaria y libertad condicional no tenía combustible para justamente hacer esos controles. Es un escándalo. Para que entendamos, en el 2003 empezó esta odisea, por un grupo de familias que se disputaron territorios vinculados con las barras bravas. En algunos casos se señala Newell's, en otros casos Rosario Central, no importa, porque no tienen que ver con los clubes, sino con el avance del crimen organizado que fueron copando distintos lugares. Hoy las muertes tienen un récord y los ajustes de cuenta es cada vez más grave. Y les digo algo más. Sí. Hablábamos con Gustavo Carabajal el fin de semana y me decía, es preocupante, además, por supuesto, de lo que pasa ahora, lo que va a pasar y cómo crecen estas generaciones. Las nenas en el colegio, cuando cuentan con quienes quisieran casarse, dicen, yo quiero ser la novia de un narcotraficante. Las nenas en los colegios, 12, 13, 14 años, eso preocupa. Quieren tener esa vida de lujos, de excesos, que además incluye esto, ¿no? Viviana, el estado ausente hace que los chicos que están fuera del control de su casa, muchas veces ocurre esto, familias desmembradas, tienen ahí a un puntero en general de la droga que los seduce, muchas veces los involucran en el tema de la drogadicción y luego les paga un sueldo y así ascienden en una escala del crimen organizado. Tremendo el informe, Brenda. Vamos a ir con este tema porque, insisto, lo que pasó el fin de semana es un hecho muy escandaloso. Y lamentablemente no será aislado, seguramente. Sí. Cambiamos de tema, nos metemos de lleno en el ámbito económico. El dólar blue, la divisa norteamericana en todas sus formas. Esteban Lafuente ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Hola, Vivi, Hugo, ¿cómo están? Un placer, como siempre. Bueno, se está hablando del goteo. Así es, sí, en realidad el goteo, lo que comentábamos era un poco algunos números donde no alcanzan las regulaciones, el fin de las cuotas, el cepo cambiario cada vez más restringido para evitar que el Banco Central pierda reservas, interviene en el mercado vendiendo dólares para que la cotización no suba. Pero hay un rubro que pareciera que el cepo no alcanza porque, según datos oficiales del Banco Central, en diciembre de 2021, el último mes del año, fue el mes donde más dólares salieron para el concepto de viajes, pasajes y pagos con tarjeta, es decir, los servicios, todos los consumos en el exterior, que los argentinos empiezan a ver como algo más atractivo justamente por la brecha, porque el dólar oficial luce más atractivo cuando uno lo compara con los paralelos y empieza a crecer el consumo. Fue el mes que más dólares salieron del Banco Central para hacer frente a estos consumos. Tremendo. Y esta expectativa que ahora se redujo, digo, la suba del dólar que bajó, entiendo, de 220 a 212 aproximadamente, digamos, ¿se puede quedar así en esos niveles o va a crecer de nuevo ahora que se pone inestable el mundo político frente a la carta o en todo caso al comunicado de Máximo Kirchner de renunciar a la banca de diputados del Frente de Todos, justamente? Y ahí está la tensión entre, por un lado, las mejores expectativas que generaba el acuerdo con el FMI, este sendero a tener un acuerdo para justamente despejar los vencimientos importantes que Argentina tenía estos meses. Pero la noticia de hoy, de las internas dentro del gobierno, la renuncia de Máximo Kirchner y esto que aparece como diferentes visiones dentro del gobierno en cuanto a qué hacer con el acuerdo, a cuánto están dispuestos a comprometerse con los objetivos que negoció el ministro de Economía, Martín Guzmán, abre un signo de interrogante y introduce este cambio de expectativas o escenario de incertidumbre que puede ir en contra de lo que vimos en estos días, que después de anunciarse el arreglo o el principio de acuerdo con el Fondo Monetario, bajó el riesgo país, hoy está operando por debajo de los 1.800 puntos, que es un número muy alto, pero que está por debajo de lo que teníamos hace algunas semanas. El dólar blue se desinfló, también bajaron los paralelos, pero esto que ocurrió hoy a la tarde, esta renuncia que explicita la diferencia dentro del gobierno, terminan siendo un nuevo interrogante que puede generar el efecto contrario y decir, bueno, el gobierno anunció un principio de acuerdo, parecía una buena noticia, pero al mismo tiempo el gobierno no está de acuerdo en qué objetivos cumplir o en todo caso a qué objetivos comprometerse de corto y mediano plazo. Tal vez ese acuerdo, ese principio de acuerdo no es tal, porque recordemos que más allá de lo que se anunció, este acuerdo en el que en el Ministerio de Economía siguen trabajando en la letra chica, el memorando de entendimiento,
tiene que aprobarse no solo en el directorio del fondo, sino también en el Congreso. Ahora, en el mientras tanto, Esteban, digamos, todos nosotros, ¿no? Los que, imagino yo, quieren hacer algún tipo de operación, comprar o vender, cambiar el auto, todo se frena, todo queda parado porque, aunque el gobierno diga no tienen que darle bolilla al dólar blue, la realidad es que sí. Todo pasa por el dólar blue. Que es el único dólar posible, salvo para termina los que siendo exportan, la referencia, exacto. Lógico. Y te cuento... Sí, decime. Sí, decime. No, te contaba que más allá del dólar blue, hay el otro dato que también oficial del Banco Central en diciembre, y es que más el cepo, que restringió un montón a quienes pueden comprar el dólar ahorro, el dólar oficial, más el 30%, más el 35%, diciembre tuvo la mayor salida de dólares también, son 174 millones de dólares, que no es mucho si lo comparás con los casi 4.000 millones que se vendían en un mes antes del cepo de 2019, pero estamos hablando de 900.000 argentinos que todavía pueden comprar dólares y que aprovechan esa ventana para comprar sus $200 y que terminan también un rubro de salida de reservas del Banco Central. Por eso nosotros decimos que el dólar blue es el único que se puede comprar, porque si vos querés comprar más de 200, no podés. Exacto. Entonces, claramente, esta es la imposibilidad, ¿no? El cepo. Claro. Ahora, a ver si me respondés una pregunta que nadie se la puede responder con precisión. Pero Esteban va a poder. Va a poder. ¿Estamos creciendo, como dijo el gobierno? ¿La economía argentina está creciendo o es el efecto rebote con respecto al 2020, al 2019? Estadísticamente, el año pasado creció un 10% de la economía y tuvo gran parte de componente de rebote después de haber caído un 10% en 2019. Pero cuando haces zoom sobre algunos sectores, lo que se ve es que algunos están recuperando lo perdido en 2020 por efecto de la pandemia, pero hay otros que sí se recuperaron y están operando por encima de los niveles pre-pandemia, por ejemplo, la industria. En el agregado, en el estadístico general, sí, lo que se ve es un 10% que en realidad recupera gran parte de lo que se perdió en la pandemia, y por eso es que más allá después del efecto rebote, las expectativas de crecimiento para este año, para 2022, marcan una desaceleración fuerte. Algunos hablan de 2%, 3%, el gobierno se entusiasma con llegar a un 5%, que sería un número bien por encima de las expectativas que hoy manejan los economistas, y que sí marcaría un crecimiento, pero a tu pregunta es, algunos sectores sí crecen, recuperaron lo perdido en la pandemia y están por encima de la cifra de 2019. Otros todavía están por debajo. En el promedio, sí te digo que el año pasado no hubo crecimiento, sino que por efecto estadístico, después de caer 10% en 2020, recuperó gran parte de lo perdido y a algunos sectores les fue mejor que a otros. Gracias, la verdad que muy bueno porque desagregaste y no es todo lo mismo. Algunos rebotan, otros están creciendo. Gracias, Esteban. Muy amable. Ahora, qué difícil estar en el lugar del presidente de la Nación, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Dice, bueno, logré un principio de acuerdo con el Fondo Monetario, boom, se desploma casi 10 pesos el dólar blue, ahora la salida de Máximo. No pudo ni festejar. No le dan tiempo. Ernesto Arriaga, porque cambiaron las condiciones para las multas, quienes, bueno, se los encuentre con alcohol en sangre, los controles de alcoholemia cambiaron, y hay recambio turístico. Ernesto, ¿cómo le va? Bueno, Ernesto Arriaga, que es un experto, y ahora nos va a contar cómo funciona el recambio turístico y las sanciones. Atención que te sacan el registro, Viviana. Tolerancia cero, Tolerancia cero sí. Durante 2 meses si te encuentran con algún tipo de alcoholemia al volante. Ahora, el que Ernesto? lo discute no debería por qué discutirlo, me parece perfecto. Si tomaste no puedes salir a manejar. Simple, Totalmente. simple. Ahora sí está Ernesto. Ahora sí, Ernesto. Hola Machiavelli, hola, ¿cómo estás, Viviana? Hola, Ernesto. ¿Tolerancia cero entonces se viene? Sí, y una muy buena noticia, porque les comento que el 20% de los fallecidos están alcoholizados. Es decir, no es que sea una prevención nomás porque vas a romper el auto o vas a lastimar a alguien. Claro. Es mucho. Estamos hablando de muertes en la conducción del tránsito y, por supuesto, en moto, colectivo, microauto. ¿Y qué pasa? Al poder lograrse esto, si vos, una persona va a una cena, una fiesta, toma, le retiran el auto, en primer lugar. Le suspende la licencia de conducir de 2 a 2 años. Está bien. La inhabilitación de conducir. Entonces, no es pagar la multa. Y la multa puede llegar hasta 106.000 pesos. Y en Estados Unidos te meten preso, Ernesto, si llegás a tener alcohol y estás manejando un auto. Excelente. No hay manera de no estar de acuerdo con esta medida. ¿Y el recambio turístico cómo está? Bueno, el recambio turístico ha sido un éxito hoy, lo charlábamos, es único, histórico.
la cantidad de autos y personas, 1.350.000 personas en enero, y te digo que los autos batieron el récord porque hace 3 días que estamos en 2.300, 2.400 vehículos por hora en el peaje de San Borondón. Primero hacia la costa atlántica y hoy el fuerte fue hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué les digo que es el récord histórico? Ustedes saben que yo tuve casi 40 años en el tema, en realidad. ¿Por qué es histórico? Porque hicieron 3 pautas sociales y económicas. La primera, que Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, olvídate, a 210, 200 y pico de pesos el dólar. Segundo, la salida, estamos en COVID, pero se les autorizó a todo el mundo y fue todo el mundo. Y tercero, que es fundamental, es la ansiedad de salir. Recuerden que hace 10 años, 15 años, había 4 millones de vehículos en el parque automotor de AMBA. Ahora son 6 millones y medio de vehículos. La 12 es autovía, la ruta 11 es autovía y la 56 y Ernesto, autovía. siempre recordar lo que nos decís. Ya cuando nos subimos al auto, en ese momento empiezan las vacaciones. Y lo importante, que siempre lo repetís, cada hora y media parar y descansar. Y después seguir. No, descansar y bajar del auto. ¿Por qué? Porque cuando vos conducís está el 90% del cuerpo doblado y se tiene que normalizar el sistema sanguíneo. Correcto, correcto. Ernesto, siempre es interesante hablar con vos. Sos el que más sabés de todo esto. Un abrazo. Me gusta estar con el equipo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos queda mucho más noticias. El programa que comenzó hoy, estamos muy contentos, además de estar aquí y por la gente que nos está acompañando. Tenemos los títulos de mañana, en instantes. Quédate con nosotros aquí en La Nación Más. Dale. Faltan minutos para el 1 de febrero, un día clave en la historia política argentina, porque hay una marcha del gobierno, de un sector del gobierno, contra la Corte Suprema de Justicia. Un hecho que para muchos es inédito, pero también comienza, después de la feria, la actividad judicial y las causas contra Cristina Fernández. Alberto Fernández, el presidente, está citado en la causa de la obra pública, justamente donde Cristina Fernández está acusada nada menos que ser de la jefa de una asociación ilícita. Alberto Fernández habló sobre la marcha y esto decía, escucha. Y hay que entender y hay que allanar la distancia entre los casos judiciales y la gente. Y en este contexto, la marcha de mañana contra la Corte... La marcha de mañana es una marcha ciudadana, convocada. Yo la verdad es que es una expresión, así como algunos vienen a Casa de Gobierno y se quejan de decisiones que yo tomo. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente. Ahora, la marcha de mañana ciudadana, Hugo, yo no me imagino que algo así, lo que va a pasar mañana, pase, por ejemplo, en Estados Unidos. No, en otro país, de ningún modo. Cualquiera. Vos vas a Estados Unidos y las huelgas no ocupan la calle. No. Pero son casos, por supuesto, muy distintos a lo que pasa entre nosotros. Ahora, que un sector del gobierno, el propio ministro de Justicia Soria, Mena y un montón de acusados y procesados agiten una marcha contra la Corte y contra el sistema judicial porque son investigados, insólito. Es algo que va a quedar seguramente en estos antecedentes. Gracias por estar del otro lado, gracias por supuesto a toda La Nación Más. Gracias Viviana, gracias Brenda. Mañana a las 23. Mañana a las 23 hacemos más noticias. Gracias por estar, hasta mañana. Cuidarse, chao.